Al país debo aumentar los impuestos, pero en mi discurso quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. ¿Qué te parece descuento salarial colosal? Eso tiene el mismo problema. Necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. Me fascina. ¿En serio? ¿Y qué más te fascina, Lisa? La solvencia fiscal. Oh, sí, también a mí. 30 segundos, señora. Lisa, necesito un favor. Bart, voy a dirigirme a 100 millones de personas. Esto puede afianzar o derribar mi presidencia. Sí, entiendo. Solo quiero poner mi música de fondo mientras tú parloteas lo que quieras. El botón de play está un poco flojo, así que debes sujetarlo. ¿Estás loco? ¿Qué? Dijiste que debía hacer algo con mi vida. 5 segundos. ¡Mamá! Lisa, queremos que seas vos nuestra presidenta, pero obvio. En realidad somos todos como una mezcla, ¿no? De todos los Simpson. Creo que cada uno de nosotros reconoce la totalidad de las facetas, incluso las de el señor Burns. Todos tenemos un poco de todo, nos guste o no. Pero Lisa y Bart son como, ¿no? Dos de nuestros yoes interiores que están ahí peleándose todo el tiempo. Bueno, digamos, nos sirve de introducción a la República, digamos. Lo primero y más importante para decir es que es la típica discusión, que es ¿por qué hay que leer un libro que se supone que es un libro sobre la política que refiere a un momento de la historia de la política que ya pasó? Dicho de otra manera, cuando leemos La República, ¿leemos un libro de historia de la filosofía política o leemos un libro de filosofía política que nos es útil para pensar nuestra política contemporánea? Gran dilema. Bueno, las posturas son, las dos tienen su sentido. Yo comulgo más con la segunda. Yo creo que La República es un libro que nos sirve para pensarnos a nosotros mismos como seres políticos en el mundo del siglo XXI. Obviamente haciendo siempre esa salvedad que tiene que ver con que un libro, como entiendo yo, todo libro, siempre es un conjunto de disparadores metafóricos, de los cuales uno luego se hace cargo, toma y resignifica las propias lecturas que uno hace de sí mismo y de su época. Digo, pues esto no me pasa solo con La República, me pasa con los libros religiosos, incluso con los libros científicos. Me parece muy interesante poder abordarlo de ese modo. Es cierto que la propuesta que hace Platón en La República está directamente alineada con el contexto histórico-político de la Atenas del siglo IV antes de Cristo. Entonces, digamos, ahí se habla de una serie de categorías que hoy parecerían no tener sentido. Digamos, empezando por la esclavitud, terminando por la timocracia. Hay una serie de tipos de gobierno o de formas en que Platón propone repensar, digamos, cómo se organiza una república ideal que está directamente ligada a sociedades que no tienen nada que ver con la nuestra. Sin embargo, uno puede tomar, y lo digo sabiendo, digamos, que lo conflictivo que esto es, la categoría de esclavo y usarla como categoría hermenéutica, pensar de algún modo ese significante más relacionado a los nuevos tipos de esclavitud que hay hoy en día, o cuando se habla del gobierno, digamos, de los famosos, digamos, uno puede hacer una asociación con por dónde pasa la fama hoy en día en relación a los medios de comunicación. Digamos, no hay que tomárselo tan literalmente, pero porque entiendo que ningún libro en la historia de la literatura mundial hay que tomarlo tan literalmente. Menos La República y menos un libro de filosofía. Entonces, ¿qué nos propone ahí? A ver, La República básico. El 1, 2, 3 básico de La República. Primero, el tema que se trabaja es la justicia. Piensen que el libro 1, el capítulo 1, son 10 capítulos. Cada capítulo se lo llama libro. Hasta hay toda una discusión de cuándo se escribió y si fue pensado como un libro integral. Del libro 1 al 10 van sucediendo toda una serie de discusiones bien al estilo de Platón, donde Sócrates discute contra una serie de
interlocutores. Sócrates es invitado en el libro 1 a la casa de un hombre de nombre Céfalo, un viejo que estaba allí con su hijo Polemarco. Estaba ahí visitándolos un sofista famoso de nombre Trasímaco, y entonces llega Platón con un grupo de amigos y llega Sócrates, con un grupo de amigos y le dicen: ven y pasa, discutamos, estamos acá charlando sobre la justicia. Y entonces Sócrates, fiel a su manera, dice: bueno, a ver, díganme, ¿qué es para ustedes la justicia? Y empieza todo un debate. Céfalo, Polemarco empiezan a tirar definiciones de justicia contra las que Sócrates se pelea. Digo, a ver, el capítulo 1 solo lo pueden leer y no leer el resto del libro, y es una hermosa discusión donde aparecen por lo menos 6-7 definiciones diferentes de justicia. El problema es que en la mitad del capítulo 1, Trasímaco, el sofista, va con los botines de punta. Es el corta la bocha de ese momento, de esa época, ¿sí? El Ivo Kutsarida de la antigüedad. Trasímaco salta y dice: para mí, la justicia es el derecho del poderoso. O sea, lo justo es lo que el más fuerte impone como justo. A lo cual a Sócrates le agarra una de sus tantas epilepsias. Saben que se decía que era epiléptico, pero no, le agarra un ataque mal y dice: no, a ver, este buen hombre me está definiendo justamente la justicia como injusticia. Y entonces Sócrates le dedica los 9 capítulos siguientes de la República a explicar qué es la justicia. Le cuesta, Tal vez es uno de los libros donde más le cuesta a nuestro héroe Sócrates pelearse contra esas definiciones que están tan instaladas en la sociedad, en el común. La idea de que en realidad la justicia no existe y es siempre está positivamente plasmando el interés del más fuerte, creo que es una idea que nunca se nos ha ido en nuestras culturas occidentales de la cabeza, que tiene mucha fuerza, que tiene mucho arraigue. Por eso le cuesta tanto a Sócrates distinguirse, pelearse contra eso. Pero claro, para él explicar qué significa ser justo, toma como 2 caminos paralelos. Toma por un lado el camino del alma justa, o sea, vieron que uno puede hablar de una persona justa, pero al mismo tiempo de una sociedad justa. Para Sócrates, ambas entidades están como homologadas, o sea, hay una misma lógica funcionando en ambas, porque él entiende que tanto una sociedad como una persona en su interior anidan un conjunto de facciones diferentes que están cada una animadas por un propósito, por su propio propósito. O sea, al interior de la polis hay guerreros, comerciantes, ¿sí? Hay diferentes clases de individuos con intereses distintos, y cada uno tira para su lado. Ahora, esto se repite al interior del alma humana, dice Sócrates, Platón, en una exquisita explicación de nuestro alma como un conjunto de facetas peleando entre sí. Y para Sócrates, la justicia, para Platón, la justicia radica fundamentalmente en que cada una de las partes que constituyen el todo cumpla con su deber, cumpla con su función más que con su deber, con su naturaleza, pueda desplegar su propia naturaleza. Si una sociedad es gobernada por un comerciante, dice Sócrates, bueno, el camino es la decadencia, porque, digamos, el comerciante está animado por otro propósito. Tienen que gobernar los que saben gobernar. Para Sócrates, el arte de gobernar es un oficio, es una destreza, similar a la de ser médico, similar a la de cualquier otra destreza. O sea, es un gran cuestionador de la democracia, sobre todo en los capítulos 7 y 8,
cuestiona la democracia porque llevada al alma humana, la democracia implicaría entonces no que nuestra razón gobierne nuestro ser, sino que se genere una especie, estoy diciendo una barbaridad, pero que se genere una especie como de votación entre todas las partes de nuestro ser para ver cuál es elegida para conducir lo que somos. Obviamente no ganaría la razón, estamos de acuerdo. Ganaría la pasión, el placer, el deseo. Y entonces la vida sería un gran quilombo. Para algo tenemos razón, diría Platón, y por eso, digamos, un cuerpo gobernado por la ira o por el deseo o por la pasión es un cuerpo que no puede gobernarse a sí mismo. En otro libro llamado Alcibíades, Sócrates dice: para poder gobernar una polis primero tenemos que saber gobernarnos a nosotros mismos. Hay una lectura diferente, ¿no?, del ejercicio del poder, pero que se vuelve muy interesante para pensar la política de hoy. La República son 10 libros donde Sócrates va explicando entonces qué es para él la justicia. Para eso echa mano a distintos mitos, habla de la alegoría de la caverna, explica el paradigma de la línea, está su famosa afrenta contra los poetas, que según Sócrates lo que hacen es confundir a la gente. Los poetas que vendrían a ser lo más parecido hoy a nuestros medios de comunicación. Hay toda una necesidad de pensar mitos originarios para que el gobernante, digamos, tenga en claro su rol público. Mitos que hacen que el que gobierna crea que su origen está en cierta sangre azul, ¿no? Ahí aparece este famoso mito, digamos, donde tiene como una obligación distinta, entonces no está animado el gobernante ni por la ambición ni por el egoísmo. Son famosas dos críticas que hace Platón ahí en la República. Por un lado, a que el gobernante no deba tener propiedad privada, por un lado, y por otro lado no deba tener familia, porque son dos elementos que están obturando su propia realización. Muy interesante el libro. Es como una descripción de cómo tiene que ser un gobierno ideal para que la poli funcione de modo justa. Obviamente, si uno se pelea con la definición de justicia de Platón, todo el libro se cae. Pero es muy interesante ir viendo ese desarrollo y entender sobre todo cómo la República plantea un hermoso, digamos, modo de justificar una política que empieza a mostrar sus relaciones con el saber, sus relaciones con lo carismático, sus relaciones con las distintas potencialidades que tiene el ser humano de relacionarse con el otro. Así que para este fin de semana ya tienen la lectura recomendada, La República. Le pueden dar a un capítulo de los 10, con eso nos ponemos contentos, pero es de esos libros que realmente han marcado un antes y un después en la historia de la filosofía. Nos vamos a la pausa, última pausa, nos queda el último bloque del Innombrable y nos vamos escuchando a Adriana Puelio.